Hola, soy Cristel Vázquez de Ecuador, estudiante de la Universidad Técnica de Machala. A continuación voy a presentar la investigación titulada Prevención de caídas en pacientes hospitalizados, revisión bibliográfica, realizada junto con mis compañeras Ariana Gordillo, Yamile de Macas, Estefanía Quesada y Anita Sotomayor. La OMS define las caídas como eventos que pueden causar daño, siendo un impacto de mortalidad, donde los grupos de alto riesgo son adultos mayores de 65 años, niños, personas con problemas físicos, psicológicos y pacientes quirúrgicos con tratamiento preanestésico, donde las caídas suelen ser el resultado de múltiples factores. Entre ellos se destacan estado de salud del paciente, comportamiento del paciente, actividad y entorno. La OMS también indica que para poder prevenir esta se necesita de una educación y una capacitación continua, con el fin de poder crear entornos seguros. A nivel mundial, las caídas pueden provocar discapacidad y pérdida de la calidad de vida del paciente. En 2022, la tasa de caídas en los hospitales del servicio madrileño fue del 1,88 por cada 1.000 días de estadía. El 75% de los hospitales tuvieron tasas inferiores a 2,14%, con un rango de 0,12% a 4,06%, donde en 2021 hubo una mejora en el porcentaje 75%. A nivel nacional, en Ecuador, el 2 y el 10% de los ingresos hospitalarios sufren caídas, pero solamente el 5% de ellos presentan lesiones serias. Son más comunes en mujeres con un 54% y el 46% restantes es en hombres. Las caídas saben estar relacionadas a diversos factores, como la iluminación inadecuada, suelos resbaladizos y mobiliario deficiente. La metodología de este estudio es de tipo descriptivo, basada en una revisión bibliográfica de artículos científicos sobre la prevención de caídas. La búsqueda bibliográfica incluyó diferentes bases de datos reconocidas mundialmente como SCIEL, Google Académico, PubMed, entre otras, y fuentes de organismos internacionales como la OMS. Se recopilaron un total de 97 artículos científicos, de los cuales solamente 22 publicaciones fueron seleccionadas para la elaboración de esta revisión sistemática. Se incluyeron estudios publicados en los últimos 5 años de acceso libre y datos relevantes sobre la temática. Se excluyeron artículos plagiados o de dudosa procedencia. El muestreo fue no probabilístico, incluyendo estudios como revisión de literatura, documentos de tesis, maestrías, entre otros. Los resultados obtenidos se evidencian en tres tablas. La tabla uno, que menciona el nivel de conocimiento del personal de enfermería; la tabla 2, los factores de riesgo; y por último, la tabla 3, sobre la notificación de caídas hospitalarias. Cabe recalcar que este artículo es con fines educativos y de investigación, con el fin de analizar el cumplimiento de la normativa en prevención de caídas en pacientes hospitalizados, donde tiene como objetivo general analizar el cumplimiento del indicador de prácticas seguras en la prevención de caídas en pacientes hospitalizados mediante una revisión bibliográfica, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de una atención hospitalaria segura y de calidad. La primera tabla sobre los conocimientos relacionados a caídas en pacientes hospitalizados menciona en la sección primera, Usarico, en el año 2021, que el 56% de los enfermeros desconoce de los factores, evidenciando una carencia significativa, mientras que Tony Al y sus colaboradores en el año 2021, en su estudio revela que el 90 y- que el 89,5% de las enfermeras carecen de suficiente conocimiento sobre la prevención de caídas. De manera similar, Oporto resalta la necesidad de una atención personalizada y bien informada, siendo importante aplicar correctamente los protocolos dependiendo de la situación y condición que sabe presentar el paciente. En la siguiente sección de la misma tabla de escala de evaluación de Doughton, Morse y Netty, Porras, en su artículo, junto con sus colaboradores, menciona que se evidenció que el 77,5% de los pacientes evaluados con esta escala, que es la de Doughton, presentaban un riesgo mayor, permitiendo así implementar medidas preventivas. Según un estudio realizado por Kang y Schaap, menciona que el 89% de las enfermeras destaca que la escala de caídas de Morse es un instrumento práctico y rápido.
donde el 63% de las enfermeras informó que completar una evaluación no duraba más de 3 minutos. Asimismo, mencionaron que el 98% de ellas consideraba que la escala era sencilla de comprender. Gutiérrez y sus colaboradores en el año 2022 mencionan que la escala de Doughton evalúa el riesgo de caídas a incluir diversos factores de riesgo y eso sabe ser un estándar obligatorio en los hospitales, haciendo una comparación con la escala de Tinetti, que solamente menciona que es una herramienta que examina la marcha y el equilibrio mediante un puntaje. En la tabla 2, que habla sobre los factores que conllevan a sufrir caídas en pacientes con hospitales, tenemos los primeros factores, que son los intrínsecos, donde los tres primeros estudios mencionan que los factores intrínsecos son problemas del equilibrio, movilidad reducida, debilidad muscular, antecedentes de caídas previas y edad avanzada. Donde Santos en su estudio menciona que enfermedades también como la hipertensión y diabetes eh, pueden afectar la motricidad y el equilibrio del paciente, aumentando así el riesgo a una caída. Por otro lado, Piche y colaboradores en 2023 añade que la fragilidad, especialmente en el sexo femenino, es un factor determinante y también en personas adultas. También otro factor que es durante la administración de fármacos, el uso de benzodiazepinas con el 55,1%, antihipertensivos con el 44,9%, hipoglucemiantes con el 22,3%, neurolépticos con el 16,3%, aumentan la probabilidad de caídas en hospitales. En general, los fármacos que afectan el sistema nervioso central, como los antipsicóticos, antiepilépticos, opioides, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, pueden alterar la función cognitiva y la coordinación y el equilibrio del paciente, incrementando así la probabilidad de que éste pueda sufrir algún tipo de caída. Eso menciona Yang eh, junto con sus otros autores en su estudio publicado en el año 2023. Además, también menciona que los vasodilatadores en dosis elevadas pueden afectar la presión y los antiinflamatorios no esteroideos presentan un menor riesgo, pero en uso excesivo puede afectar en el equilibrio del paciente. También el uso de laxantes de contacto puede generar molestias intestinales que pueden impactar en la estabilidad del paciente. También como siguiente factor tenemos los factores extrínsecos, donde Kishpi Lucero y otros en su publicación de 2020 menciona que estos son los barandales de camas incorrectas, frenos deteriorados, mobiliario insuficiente, pisos resbaladizos, desorden en la habitación y uso inadecuado de ropa, calzado e iluminación escasa. Sena y colaborador en el año 2021 resalta la importancia de que el personal de enfermería identifique estos factores de riesgo, especialmente en los adultos mayores, debido a que ellos tienen más probabilidad de sufrir algún tipo de caída. Por otro lado, Jans van Rensburg en el año 2020 indica que aunque en su estudio hay un pequeño porcentaje de los pacientes que sufrieron caídas severas, pero la falta de una evaluación constante incrementa el riesgo de la probabilidad de que sucedan más incidentes que sean graves. En los factores de medio ambiente seguro, tenemos a Leo Román y Cairo en 2019, sugieren que para mantener un ambiente seguro, enfermería debe identificar déficits cognitivos o físicos en el paciente, reconocer cuáles serían las características del entorno que aumenten el riesgo a caídas. Fuentes, por otro lado, menciona que el 50% de los adultos mayores hospitalizados indicaron que hay una infraestructura adecuada, mientras que el otro 50% indicó
que en algunos casos existen ambientes fríos, hostiles, con baja iluminación, que pueden afectar a su estabilidad y puede conllevar a un riesgo de caída. Por otro lado, tenemos a Pinilla y otros en 2021 que explican que el ambiente puede ser un factor que limite y favorezca el bienestar de las personas. Siguiendo con la tabla, tenemos la valoración de riesgos de caída, donde según Alcañiz y sus demás autores en el año 2020, menciona que el riesgo de caída se evaluó en un 81,96% de los pacientes al momento de que ellos ingresaron en el hospital, pero solamente el 47,75% de estos contaban con un plan preventivo y el porcentaje restante, que viene a ser 423 caídas registradas, sufrieron un daño leve. Por otro lado, Salgado, Chía y otros colaboradores en su publicación en el año 2022 menciona que la valoración funcional de la terapia ocupacional y fisioterapia incluyen herramientas como la escala de equilibrio de Tinetti, el Time Up and Go para riesgo de caídas y el Short Physical Performance Battery para la fragilidad y la funcionalidad, independencia MERSU para la independencia funcional. Finalmente, Gutiérrez, en el año 2022, en su estudio, junto con los demás autores, destacan la complejidad de la estratificación del riesgo de caídas, debido a que este sabe ser un origen multifactorial, debido a que aún existen escalas basadas en diversos factores, tanto fisiológicos, cognitivos, antecedentes de caídas. Su validez y precisión aún no está completamente establecidas en los entornos hospitalarios. Y por último tenemos en la tabla 3 de instrumentos la notificación de caídas, donde Lucía y otros en el 2019 destacan que hubo 260 caídas con daño, principalmente en ancianos, teniendo un porcentaje de 78 en mujeres con un 55%, donde la gravedad del daño leve fue de un 80,8% de los casos. En los casos graves fue del 11,9% y moderado de un 7,3%. Cuadros en 2022, con sus demás autores, identificaron un total de 447 caídas en los adultos, 12 de las cuales con daño moderado a severo, que ocurrieron en ausencia de un compañero mientras se usaba un medicamento inductores al sueño, como hipotensos o que alteraban la fuerza muscular del paciente. Y por último tenemos a García y sus colaboradores en el año 2021, que mencionan que se estudiaron 132 caídas, de las cuales se destacó que el sexo masculino y las personas de edad avanzada presentaban una tasa de caída significativamente mayor. Bueno, como conclusión, se puede decir que el análisis del cumplimiento de las prácticas de prevención de caídas en pacientes hospitalizados permitió evaluar la adherencia con el nivel de cumplimiento del protocolo de caídas en estos pacientes y reconocer los factores asociados a estas incidencias, como lo son los factores intrínsecos y extrínsecos. A través de estas estrategias basadas en la evidencia, se pudo tomar en cuenta que es posible poder reforzar los protocolos existentes, reduciendo los riesgos y promoviendo así una atención segura y de calidad en los servicios hospitalarios para los pacientes. Agradecemos profundamente a los organizadores del tercer encuentro de divulgación científica LATAM 2025 por esta invitación para poder participar y poder mencionar y divulgar este artículo científico. Adjuntamos los contactos de las autoras del artículo para cualquier consulta. Muchas gracias por su atención.